Buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos y poder coincidir con ustedes en este espacio propicio para lograr una síntesis de saberes. Mi nombre es Irwin Alexis López Barragán y es un honor para mí ser el responsable de moderar este panel de expertos que abordará el tema central del Encuentro Universitarios Católicos 2021, mi profesión, mi religión, a partir de la perspectiva Derecho-Política, con el título Política y Fe son compatibles. Antes de comenzar, tengo un anuncio importante para los alumnos que son miembros de la comunidad UNIVA. Para que validen su sello de tópicos, es necesario que en este momento escriban su nombre completo y su matrícula en el chat de esta llamada. La liga de validación se pondrá en este mismo chat y si en algún momento de la sesión necesito que se mantengan para que puedan obtener su sello de tópicos. Y ahora sí, es un privilegio para mí estar con nuestros panelistas y dar inicio en este espacio tan esperado. Primero, daré paso a una breve lectura de la destacada carrera de la licenciada Edith Martínez Guzmán. Es licenciada en Psicología por parte del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Familia por la Universidad de... Perdón, me voy a volver a iniciar. Es que acá me llegó un mensaje que... Cuenta con una maestría en Ciencias de la Familia por parte de la Universidad de Anáhuac y actualmente se encuentra cursando la maestría en Administración Pública por parte del Instituto Nacional de Administración Pública, además de su formación en distintos diplomados relacionados con los derechos humanos. En el año 2009 fue galardonada con el reconocimiento Mujer Destacada en el área de Derechos Humanos Jalisco, así como en 2014 recibiendo el reconocimiento Mujer Destacada Irene Robledo García. Fungió como diputada federal en el periodo 2015-2018 de la 63ª legislatura, impulsando la iniciativa de ley adicionando un artículo en la Ley General de Salud en el que se garantiza el derecho humano a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud. Bienvenida, licenciada Edith Martínez Guzmán, y gracias por ser parte de este panel de expertos. Muchas gracias, Irwin. Es para mí un honor enorme tener la oportunidad de compartir con la comunidad educativa de la UNIVA y con todas las personas que amablemente se han integrado a este proceso de reflexión. Es muy corto el tiempo y quisiera dejar algunas ideas de un tema que es tan rico que bien sería también una invitación a seguir revisando algunos documentos que pudieran dar mucha luz en este tema. La parte que yo me pretendo desarrollar es la dimensión política de la fe. Y para esto no voy a citar todos los documentos, pero sí invitaría a todos los que nos acompañan en este panel a revisar algunos documentos que son esenciales para entender este tema desde la óptica de nuestra fe. Estoy hablando de temas como encíclicas como la Rerum Novarum, estoy hablando de documentos de la doctrina social de la Iglesia que son esenciales para entender la participación de un cristiano dentro de la política. Quiero también insistir en algunos documentos que han sido valiosísimos, encíclicas actuales que renuevan este llamado al compromiso. Y bueno, como Fratelli Tutti, el Evangelio de la vida también es un documento que nos invita a ser revisado. Y bueno, ya iré comentando algunos otros que son esenciales. Hablar de política pareciera ser una muy mala idea, y más en estos tiempos decisivos para nuestra nación, en el que todos estamos escuchando y estamos siendo bombardeados por campañas que llegan a cansar, sobre todo cuando sabemos que es tanto el presupuesto que se destina a estos fines y se descuidan otros que son esenciales para México y bueno, para el mundo, porque esto es un mal mundial, ¿no? Pero en México parece que nos lucimos en el tema del gasto electoral. ¿Cómo poder integrar algo tan bueno y noble como es el tema de la fe con el tema de la política? Definitivamente parece que son agua y aceite, que no pueden mezclarse. Sobre todo, bueno, para especiales y llegar a unas conclusiones. El primero de ellos tiene que ver precisamente con qué es la política para la mayoría. Para la mayoría la política pues es una muy mala noticia, ¿no? No hay buenas razones para interesarse tal vez en el tema de la política, porque del ejercicio de muchos
servidores públicos deviene toda esta problemática de corrupción, de ineficiencia, de injusticia social y, por supuesto, todos esos excesos que son profundamente incongruentes y profundamente dolorosos en una nación que pelea día a día por salir adelante y en una nación en la que aparentemente la mayoría somos católicos, y si incluimos a nuestros hermanos cristianos, pues somos la mayoría dentro del país. Entonces, es una incongruencia tremenda pensar que esos excesos y esas injusticias y esas situaciones dolorosas de la política se presenten en un país en donde nos llamamos católicos. Por otro lado, y como un segundo punto que me encantaría, bueno, antes de pasar a ese segundo punto, no quisiera perder de vista que además de todo este tema de corrupción y de excesos, la política luego está muy ligada a una serie de cuestiones ideológicas que hoy muchos pensadores han denunciado y que entonces convierte también en un tema un poco perverso ejercer la política, porque si se acompaña de todas estas ideologías nocivas para la persona, para la familia, para la sociedad en general, entonces pudiéramos pensar que la política es un camino aparentemente hacia el mal. Y ahí le dejo en ese punto y me paso al siguiente. El siguiente tiene que ver con el tema de la fe. La fe es una virtud teologal que impregna toda nuestra vida. No es un tema solo de un acto o de un día, a lo mejor, ¿no? El ejercicio de la asistencia a la reunión, a la misa dominical, es el día para ejercer mi fe y el resto del tiempo no lo es. La verdad es que la fe es una virtud que engloba toda nuestra vida. Y cuando hablo de toda nuestra vida, no solamente estoy hablando de la parte espiritual de nuestra vida, inclusive estoy hablando de nuestros afectos, de nuestros razonamientos, inclusive de nuestros actos, o sea, toca lo propiamente humano, que es la inteligencia, la voluntad y la afectividad. La fe permea todo lo que somos y por supuesto que la fe permea también todo lo que hacemos. Esto genera una experiencia muy particular en la vida de una persona que se conduce en relación a la experiencia de su fe. Ahora, para que realmente esa experiencia de fe permee toda la vida, tiene que devenir de una experiencia de encuentro. Esto es muy importante. La fe, para que permee toda nuestra vida, tiene que venir de una experiencia de encuentro. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Dios es amor, escribió, y lo voy a leer textual porque es una belleza: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La fe no es entonces, y ahí es donde tal vez radica el problema de unir fe y política. La fe no es, por tanto, una experiencia de tradición, aunque la tradición impacta en nuestra fe. Tampoco es una experiencia de imposición. Vas a ser católico, vas a ser cristiano, vas a ser, no sé, cualquier religión que pudiéramos traer a la mesa. No se manifiesta como un tema de, oye, sí me late y me parece congruente su doctrina y entonces le entro. No, la verdadera experiencia de fe proviene de un encontrarme persona a persona con Dios y con Cristo y que eso mueva tan fuertemente mi existencia que genere una transformación. Si nosotros revisamos la vida de algunos santos, y estoy ahorita pensando en San Agustín era una persona brillante e intelectualmente muy inquieta, que pasó por muchas corrientes filosóficas y todas ellas le resultaban insuficientes y todas ellas le parecían incompletas. En ese proceso de mostrar toda esa inteligencia y toda esa capacidad, fue llamado a luchar ideológicamente, diríamos, o intelectualmente contra San Ambrosio. Cuando él escucha el discurso de San Ambrosio, cuando él
escucha la predicación de San Ambrosio, su vida se transforma y entonces tiene un cambio profundo en su existencia y deja muchas cosas que le eran dañinas y empieza un nuevo camino. Y entonces tenemos toda la riqueza de la capacidad en su corazón y en su cabeza y en su vida que todavía hoy disfrutamos en la riqueza, diríamos, doctrinal que nos dejó San Agustín. Eso es la fe. La fe genera un cambio radical en nuestra existencia. Y el cambio radical básicamente es sabernos profundamente amados y luego estar profundamente llamados a amar a los demás, porque los demás son otro Cristo, los demás son otra persona que se presenta ante nosotros y que nos exige ser amada. Esa situación, ese encuentro maravilloso, ese momento decisivo en la vida de las personas va a llevarnos a modificar nuestra vida, pero sobre todo va a llevarnos a comunicar. Cuando tú tienes algo bueno en tu vida, lo quieres compartir, no quieres que se quede solo en tu existencia. Así es como se gesta todo este camino de la fe, porque el bien que has encontrado lo quieres comunicar y no entiendes tu existencia sin que otras personas lleguen a saborear, diríamos, ese tesoro que has encontrado. Entonces, en este segundo punto que he querido presentarles para desarrollar el tema, podríamos nosotros decir que gracias a esa experiencia de encuentro o de fe, o gracias a nuestra fe, entonces estamos llamados a no quedarnos en nosotros mismos, sino empezar a salir a los demás. Inclusive esa orientación de la que hablaba Benedicto XVI en la encíclica que les comenté, que decía, da un nuevo horizonte a la vida y con ello da una orientación decisiva. Esa orientación tiene varias exigencias. Primero, la fe nos invita a estar de salida. Y aquí nosotros retomamos la propuesta del Papa Francisco que nos hace en relación a salir a las periferias. La fe nos exige estar en una actitud de salida, de dar de sí, de sembrar, de caminar y de sembrar, de comunicar a los otros. Ese es un primer punto. La fe nos lleva a las periferias y cuando hablo a las periferias, hablo de todos los ámbitos. No hablo, el Papa Francisco ha insistido mucho en no quedarnos en nuestras iglesias, en no quedarnos en la comodidad de la oración, de la adoración, de ese espacio seguro, de personas que piensan como nosotros, de personas que están de acuerdo con lo que nosotros les comunicamos, sino salir hacia los demás, ir al encuentro, ir a todos los espacios. Inclusive dice el Papa Francisco usa dos palabras muy fuertes, sin asco y sin miedo. Qué pena sería que en algún momento dado nosotros pudiéramos sentir asco de otras situaciones de otras personas y no pudiéramos acercarnos a ellos como quien se acerca a otro Cristo, ¿no? Pero además el Papa Francisco dice, tenemos que primerear, o sea, tenemos que tomar la iniciativa, no esperar a ver quién necesita que yo le comunique esta buena nueva. Hay que tomar la iniciativa, hay que involucrarnos, hay que acompañar, hay que hacer fructífero la fe que está en nosotros, o sea, que también aparezca en otros y sobre todo, pues también hay que festejar. Entonces, visto esto, ya llevamos dos puntos y entro al tercero. El primero tiene que ver con que la política es un tema que aparentemente pudiera parecer algo muy malo de lo que no deberíamos de hablar en buenos ambientes. Número 2, la fe es algo que transforma nuestra vida y que nos empuja a salir de nosotros y llevar eso bueno a los demás y esos demás vistos como otros Cristos, vistos como personas valiosísimas que merecen ser amadas, etc. Y el tercer punto entonces es, si queremos hacer compatible la política con la fe o la política con la religión, entonces tal vez aquí se encuentra la razón por la cual, siendo un país de creyentes, México, nos sentimos tan frustrados y tan decepcionados de la actuación de nuestros políticos. Muchos de ellos
católicos, muchos de ellos que dicen ser católicos. Y entonces traigo en este tercer punto el término que el Papa Benedicto XVI acuñó, y es: tal vez estamos llenos en este mundo de paganos bautizados o de políticos que solamente sacan a pasear su fe los domingos o cuando hay algún evento familiar o social en los que me tengo que hacer presente en la iglesia. La existencia de tantos pseudopolíticos ha generado tal vez esa idea de que un buen político no puede involucrarse en la política, perdón, un buen católico o un buen cristiano no puede involucrarse en la política porque se va a ensuciar o se va a corromper o va a generar una situación contraria a su fe. Pues sí, si estamos hablando de pseudopolíticos, estamos hablando de personas que en teoría viven su fe, pero que en la práctica no. Entonces, lo primero que tendríamos que buscar sería cómo participar en la política. Bueno, habría que invitar a participar a la política a verdaderos creyentes, humanos, falibles, defectuosos, como todos nosotros, pero verdaderos creyentes. ¿Cómo se hace una buena política? Es el cuarto punto y me acelero porque el tiempo se nos agota. La política debe de estar fundamentada en el respeto y el reconocimiento a la dignidad de la persona humana. Esto es, respetar, y lo digo de manera muy breve, es reconocer que el otro es tan grande y tan valioso y tan Cristo, digamos, que la única manera en la que me acerco a él es amándolo. Entonces, la política debe de estar motivada, por tanto, en la amistad social. ¿Qué es la amistad social? Decía de nuevo en el Evangelio de Jesucristo, el amigo da la vida por su amigo. La amistad social implica que la problemática del otro me preocupa tanto o más que la mía. Reconocer, por tanto, entonces, en ese sentido, que la política es uno de los más altos ejercicios de la caridad. Y voy a poner dos ejemplos que menciona el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Tenemos una persona y le ayudamos a cruzar la calle porque es grande, porque no ve, por lo que tú quieras, y ese es un ejercicio de caridad espontáneo y bellísimo. ¿Qué hace un político? Un político consigue y gestiona un puente en una comunidad en donde tal vez ha habido muchas personas que han muerto debido a la ausencia de este puente. Es el mismo ejercicio de la caridad de la que hablábamos, de aquella persona que ayuda a cruzar la calle al anciano o a la persona que no puede ver. ¿Se dan cuenta? O sea, la política es un ejercicio maravilloso de la caridad siempre y cuando, y aquí entonces entramos en cuestiones muy específicas. Primero, que lo que nos mueva sea la búsqueda del respeto y la promoción de la dignidad de la persona. La política es un altísimo ejercicio de la caridad. Si esta caridad se ejerce además a ejemplo de las propuestas evangélicas que son una opción preferencial por los pobres. En el documento La alegría del amor, en esta carta encíclica del Papa Francisco, en el capítulo 2 se mencionan todos los retos y desafíos de la familia. Y uno de los grandes retos es precisamente la familia en situación de pobreza extrema. Si de por sí generar una familia llena de bondad y llena de respeto es complicado, imagínate tú lo que significa una familia que además tiene que complicar y usar toda su energía para poder sobrevivir cada día. Obviamente, la centralidad de las acciones en la política tendrían que estar puestos precisamente con atención particular a los pobres, a los más débiles, a los últimos. Por eso es que muchas veces el político católico se le relaciona con el tema de la defensa de la vida. ¿Por qué? Porque se trata de proteger a los más débiles. ¿Qué hay más débiles que un bebé que se encuentra en el vientre materno? ¿Qué hay más débil que una persona que se encuentra en la última etapa de su vida y que está sola y que necesita todos los apoyos de gobierno, todos los apoyos de las instancias y de las instituciones? La política se fundamenta también en la promoción de los derechos humanos. Y esto implica
aquí tendríamos que meter rápidamente en estos minutos el tema de la laicidad. La laicidad tiene que ser ese respeto a cualquier confesión religiosa. Un político tiene que respetar, un político católico tiene que respetar cualquier confesión religiosa. Por eso es que el fundamento de los derechos humanos es esencial en la promoción de todas las acciones que se hacen dentro del gobierno, porque son los derechos de todo ser humano, con independencia de su fe, y eso incluye el derecho a creer, el derecho a objetar, que fue la iniciativa que por gracia de Dios llegó a la ley, es el derecho a manifestar su fe, y ese derecho también es del político. El político no tiene su fe solo los domingos, sino toda la vida. La búsqueda del bien común, que tiene que ver con el desarrollo pleno, el perfeccionamiento de cada uno de los ciudadanos como un motor de acción dentro de la política. La búsqueda de la solidaridad y de la subsidiariedad. Son principios esenciales que guían una buena política. Obviamente, esto, y bueno, la capacidad de estar en diálogo permanente con políticos que puedan pensar diferente y entonces buscar en el encuentro también con ellos y en la capacidad de diálogo, el poder ir llevando las cosas hacia el bien común, aunque esas cosas no las alcances a ver tú, o aunque el proceso sea tan lento que duela un poco, porque los procesos políticos son muy lentos. El político es un hacedor también, es un constructor de grandes objetivos, pero que busca más la fecundidad que el éxito. Un político católico tiene que buscar más que esto pueda dar frutos, aunque no lo vea en este momento. Aunque esos frutos se puedan ver dentro de 2 años, dentro de 5, dentro de 10 años, pero busca más la fecundidad que el éxito, que se ha reconocido, que se ha visto. Sé que el tiempo se me agota, ¿es verdad, Alexis? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto voy de tiempo? ¿Cuántos segundos me quedan? No, licenciada, usted puede seguir. Yo igual y si checa el chat, yo le indico ya cuando se le está agotando el Excelente. tiempo. Esa es una gran noticia que me das, gran noticia, porque yo pensé que se me agotaba en estos 20 minutos que ya había cubierto. Ok, entonces el otro asunto, regresando al tema de la laicidad y del laicismo, que es un problema muy serio en nuestro México y no es un problema en todas las naciones. El entender que el político no se desviste o eh, no se deshace de su fe para ejercer ese cargo público, sino inclusive es en ese cargo público manifiesta y comunica, que esa es una gran belleza, toda la riqueza que se encuentra dentro de su fe para los otros. A diferencia del laicismo, que es la problemática que presentamos en nuestro país, que es como ese intensa promoción de un estado alejado o independiente de toda influencia religiosa, lo cual es una barbaridad. Yo siempre he pensado, imagínate o imaginémonos todos, ¿qué pasaría si todos nuestros ciudadanos vivieran estos principios éticos que nuestra fe promueve? Verdaderamente que todos los ciudadanos supiéramos respetar la vida, respetar a nuestros padres, no robar, no matar, no hacer todas estas. ¿Cómo sería esta sociedad? Obviamente al Estado le conviene una sociedad en donde sus gobernados viven principios éticos y esos principios éticos suelen estar ligados a la experiencia de fe, llámese de una familia con una práctica católica, con una práctica evangélica, con una práctica judía. Cualquier familia va a manifestar una serie de principios éticos si se desarrollan dentro de esta familia, si se enseñan, va a manifestar una serie de principios éticos que le son convenientes al país. Una familia en donde se aprende a amar a los demás, a tener paciencia, a cuidar de los más débiles. Estoy hablando de las personas con discapacidad, estoy hablando de las personas ancianas. ¿Qué haría el gobierno si tuviera que enfrentar la atención de todas las personas con discapacidad? Se volverían locos. Es la familia la que le permite cubrir medianamente
esta necesidad urgente que tienen las personas con alguna enfermedad. Por ejemplo, hoy que hemos estado viviendo estas situaciones de pandemia y que ha representado tanto dolor, tanto esfuerzo y tanto gasto para las familias, ¿qué haría el Estado si las familias no hubieran acompañado a sus enfermos, algunos hasta el final de sus vidas y gracias a Dios muchos otros hasta su recuperación? ¿Qué haría el Estado? O sea, de verdad es como un Estado que pretende imponer el laicismo, es un Estado que prácticamente se hace el harakiri, o sea, se mata, se autodestruye. ¿Por qué? Porque es esos principios éticos que aprendemos a partir de nuestra experiencia de fe lo que nos hace ser mejores ciudadanos, mejores vecinos, mejores compañeros de trabajo, etcétera. Entonces, bueno, ese es otro punto que no quería dejar pasar. La política tiene que aplicar algunos principios que son irrenunciables. Hablábamos del respeto y la promoción de los derechos humanos, todos los derechos, por ejemplo, cómo estamos trabajando derechos esenciales como el derecho a la vivienda, como el derecho a la educación, qué está pasando en nuestro país, que esos derechos que son básicos para poder tener una vida digna no se están construyendo. Y de repente observas que están más interesados en cuestiones de macroeconomía o en cuestiones de una economía, ¿cómo diríamos?, agresiva y que no se centra en el bien de la persona. ¿Qué sucedería si empezáramos a trabajar bajo estos principios dentro del legislativo y dentro del ejecutivo y dentro del judicial, promoviendo una economía centrada en la persona, ¿no? Tal vez un poco como lo hizo Polonia en su momento y que ayudó a tantas familias a salir adelante a partir de una economía centrada en este punto. También la búsqueda del bien común, esas condiciones que nos llevan a que todos los miembros de la sociedad tengan el más perfecto y el más pleno desarrollo. Por ejemplo, en mi ejercicio como legisladora, trabajamos mucho, discutimos mucho, peleamos y demás. El tema de, y voy a poner dos ejemplos rápidamente. Uno fue la cuestión del abuso sexual, inclusive con una persona muy comprometida en la defensa de los niños dentro de la policía cibernética, dentro de la Policía Federal. Trabajamos juntos y desarrollamos una iniciativa que iba dirigida hacia la protección de los menores, claramente revisada para que fuera una iniciativa de ley que pudiera aplicarse, que no fuera como letra muerta, que realmente pudiera aplicarse. Y cuando ya estaba todo listo, resulta que las televisoras, no las televisoras, los que nos permiten tener acceso a Internet, las empresas que nos dan el acceso a Internet, la bloquearon. ¿Por qué? Porque finalmente, como grandes corporativos que tienen una atención más en nuestro país que la persona en sí, ganaron y echaron para abajo algo que era muy bueno para nuestros niños, tomando en cuenta sobre todo que México es un país con un liderazgo internacional, terrible liderazgo internacional en el tema de la producción de la pornografía infantil y en el tema del abuso sexual infantil. Otro tema, Jalisco ha sufrido muchísimo la contaminación de nuestros ríos, ríos importantísimos para la vida del campo, para la vida de los animales y por supuesto para la vida de los seres humanos. ¿Qué sucede? A pesar de que está clarísimo cuál es el proceso que lleva a que estos ríos se vayan acabando y se vayan perdiendo y se vayan destruyendo a partir de la contaminación, ¿qué sucede? Que de nueva cuenta se bloquea por las grandes empresas debido a que no les conviene dar cuenta de lo que se hace con el agua, de lo que se hace con los residuos del agua y de lo que nos permite hacer un buen uso del agua. ¿Quién detiene esta lucha? Y no es solo mi lucha, es la lucha de gente valiosísima que se encuentra en nuestro país, en nuestro estado y que está dentro de gobierno y que está fuera de gobierno, los grandes corporativos. Entonces, no es que el enemigo a vencer sea los grandes corporativos, porque finalmente también ellos son los que le permiten a la persona
tener trabajo y demás. Y ese es otro ejemplo de caridad. Cuando tú le das de comer a alguien que toca en la puerta de tu casa, que viene en nuestra encíclica Fratelli Tutti, tú estás haciendo un ejercicio de la caridad. Pero cuando tú le construyes una estructura para que haya trabajo, para que pueda desarrollarse laboralmente, entonces también ese es un ejercicio altísimo de la caridad. De eso se trata, o sea, es llevar nuestra fe al ámbito de la política y no llegar a la política y transformarnos y empezar a ser lobos de nuestros hermanos, ¿no? O sea, empezar a ser quienes destruimos a nuestros hermanos. Otro punto que es importantísimo para poder desarrollar una buena política es que la política tiene que promover el diálogo y la paz. Eso implica ejercicios muy importantes que hoy no estoy viendo, por ejemplo, en las campañas electorales. Hoy en todas las redes sociales vemos, este es el malo, este es el bueno, este es el malo, este es el bueno. Y no veo que en la revisión de las propuestas de quienes hoy se presentan como candidatos, estemos educándonos para conocer quiénes son realmente personas que pudieran traer bien a México, con independencia del color, con independencia de su partido. De hecho, la doctrina social de la Iglesia y algunas encíclicas de nuestro tiempo, a partir del Papa Benedicto XVI, de San Juan Pablo también, han insistido en que no puede haber un partido católico, sino que todos los que participan dentro de la política podrán hacerlo desde diferentes propuestas, pero siempre, 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 y esto es fundamental, deberán distinguirse por la vivencia de su fe. Y aquí quisiera yo rescatar una parte pequeñitita de la homilía que el 6 de agosto de 1978, 2 años antes de morir, casi 2 años antes de morir, San Óscar Romero dijo, y se las leo textualmente porque es una belleza. Dice, para ser un buen político no se necesita ser cristiano, pero el cristiano metido en actividad política tiene obligación de confesar su fe. Y si en eso surgiera en este campo un conflicto entre la lealtad a su fe y la lealtad a la organización, el cristiano verdadero debe preferir su fe y demostrar que su lucha por la justicia es por la justicia del reino de Dios y no por otra justicia. De eso se trata. Estas son palabras de un personaje muy importante en la historia latinoamericana que hoy se encuentra visto como un gran santo, San Óscar Romero. De el político, sí podemos encontrar buenos políticos ateos, sí, claro que sí, va a ser un poco más complicado, a menos de que tengan un referente moral muy claro, con principios éticos muy claros. Pero el político que dice ser cristiano necesita confesar su fe en cada momento y necesita saber que está siendo observado y que su conducta inclusive puede atraer a otros hacia la vivencia de esa fe, porque la fe se invita, se atrae, se hace que la persona diga, no sé qué tienes tú, pero yo quiero vivir de esa manera. Un político que invita a los otros a no ser temerosos, que invita a los otros a no claudicar en la promoción del bien, en la promoción de la verdad. En la exhortación, la alegría del Evangelio hace un llamado el Papa Francisco muy fuerte, nos hace un llamado muy fuerte, que tal vez sea esta la razón, y esto es parte de las reflexiones finales, que tal vez esta sea la razón por la cual nos sentimos tan defraudados del ejercicio de la política de quienes nos decimos católicos. Sin vida nueva, sin auténtico espíritu evangélico, sin fidelidad a la propia vocación, cualquier estructura nueva se corrompe en poco tiempo. Tal vez ahí entenderíamos por qué cuando alguien entra a la política, a pesar de tener una historia de lucha comprometida, por ejemplo, en el ámbito de asociaciones civiles
o inclusive en el ámbito de organizaciones de iglesia, cuando intenta entrar a la política, cuando toma la iniciativa para participar en ese campo en donde hace tanta falta gente de bien, inmediatamente los que se encuentran alrededor empiezan a dudar de sus actos y empiezan a decir, no, pues ya lo perdimos. ¿Por qué? Porque se va a corromper. Corrompernos es una posibilidad para todos, entendiendo que estamos heridos por el pecado y por tanto estamos listos para regarla. Pero si vivimos una experiencia de fe permanente que nos hace vivir una vida de oración, una vida de sacramentos, una vida inclusive abierta a escuchar el consejo de quienes le rodean, entonces no es posible corromperse. Ahí es donde está tal vez una de las razones más importantes que un político tendría que atender todo el tiempo y estar con los ojos y con los oídos bien abiertos a vivir verdaderamente su fe. Si esa fe no está presente, recuerdo a un compañero de la legislación que me presumía que a él le habían tocado 6,5 millones de moches, pero como era muy mandilón, le había dado 4 millones a su esposa para que los administrara, casi 5 millones, y él se había quedado apenas con 1 millón pasadito para comprar el carro que siempre había querido comprar. Y era un político católico, y era un político que había en algunos momentos importantes del proceso legislativo, había manifestado abiertamente, a pesar de estar en un partido de izquierda, había manifestado abiertamente estos valores de los que hablamos, el respeto a la vida, el respeto a la familia, etcétera. Qué delicado, porque eso que le pareció inclusive hasta gracioso porque había sido muy mandilón, era una manifestación muy clara de esa triste tendencia a corrompernos si nos salimos del eje que sustenta toda nuestra existencia, pues que es Cristo, ¿sí? Si pudiera, la última parte de mi reflexión va dirigida al cuestionamiento que tendríamos que hacernos permanentemente. Cuando participamos en política y cuando hablamos de que debemos de ser políticos congruentes, todo el tiempo tendríamos que preguntarnos, ¿y para qué y hacia dónde voy? En el número 197 de Fratelli Tutti, el Papa Francisco nos dice, porque después de algunos años, cuando voltees hacia atrás, cuando voltees a ver lo que hiciste en ese tiempo, haya sido poquito o haya sido muy grande, en el que Dios te permitió tener un espacio donde se tomaban decisiones que podían hacer mucho bien o mucho mal, tú no te vas a preguntar cuántos me aprobaron, cuántos votaron por mí, cuántos tuvieron una imagen positiva de mí. Lo que realmente tendrías que preguntarte y que tal vez pueda ser muy doloroso porque te confronta como político es cuánto amor le puse a mi trabajo, en qué hice avanzar a mi pueblo. Fíjate, son muy fuertes, son preguntas muy duras. O sea, estuve 3 años en la legislación, estuve 6 años como gobernador, estuve 3 años como regidor, no sé, el espacio en el que te encuentres. ¿Cuánto amor le puse a mi trabajo y en qué hice avanzar al pueblo? ¿Qué marca dejé en la vida de la sociedad? Esa es parte de las preguntas que hace el Papa Francisco. ¿Qué marca dejé yo en la vida de la sociedad? ¿Qué lazos construí? ¿Qué fuerzas positivas desaté? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Cuánto dispuse de mi esfuerzo, de mi talento, de mi capacidad, poca, mucha, lo que sea, para poder construir? ¿Qué provocó? ¿Qué provoqué yo? ¿Qué dejé? ¿Qué sembré en el lugar en el que Dios me colocó?
o en el espacio que Dios me encomendó. Con esto cierro mi participación con esta reflexión y podría en algún momento dado las preguntas que ustedes quieran adelante, pudiera compartirles muchas experiencias en donde en el caso mío, que fui legisladora de la 63 legislatura en la Cámara de Diputados, muchos momentos en los que vas contracorriente, en los que quienes se supone que esperarías que te apoyaran te dejan solo, momentos en los que hay dudas, hay miedo, y momentos también en los que puedes palpar a Dios ahí contigo, a un lado tuyo, de una manera extraordinaria, en el que entiendes que si algo se llega a dar, no es porque tú eres un ser extraordinario, sino porque tienes un Dios extraordinario que acompaña tu trabajo, que es pequeñito, pero que tiene sabor de eternidad. ¿Qué les puedo decir? No tengo con qué agradecer a Dios la oportunidad que me dio de servirle, y en donde me coloqué, le puedo decir lo mismo: aquí estoy, Señor, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Gracias. Muchas gracias, licenciada, por su grandiosa intervención en este panel. La verdad es un gusto contar con usted. Y pues a los asistentes les recordamos que están participando en esta transmisión, tendrán la oportunidad de dirigir sus preguntas a los panelistas. Las preguntas deberán escribirse en el chat de la llamada y yo daré posterior a eso lectura a ellas, solicitando a los expertos invitados que nos ayuden a responderlas. Pero también se encuentra con nosotros el licenciado Rafael Madán. De igual manera pasaré a dar una breve reseña a su destacada carrera. Estudió leyes por la Universidad de Virginia, en donde recibió el título de doctor de jurisprudencia. Posterior a eso se dedicó en el ámbito privado durante 5 años. Desde el año de 1991 se ha desempeñado en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el cual se ha fungido como asesor jurídico. Es miembro de la Junta Directiva del Comité Hispano de Virginia y de las juntas directivas de varias otras organizaciones religiosas, culturales y de servicio social de otras organizaciones, sin fines de lucro en Virginia y en las áreas de Washington, D.C., así como trabajo voluntario para varias otras organizaciones similares, por las que ha recibido condecoraciones por parte del Vaticano. A lo largo de su carrera se ha caracterizado por ser un popular orador sobre la historia y el derecho, y es profesor adjunto de Jurisprudencia y Derecho Constitucional en la Cristiandad. Bienvenido, licenciado Rafael Madán. Estamos muy contentos de contar con su presencia. Antes de dar paso a su ponencia, dispongámonos a escucharlo con la ponencia que nos ha preparado el día de hoy, titulada La conciencia, el deber y la integridad. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias. Después de un discurso tan soberbio como el de la licenciada Martínez y Guzmán, casi me quiero quedar calladito y decir lo que dijo ella, eso mismo, lo repito. Lo que es más, 2 o 3 páginas de que tenía escrito y ya las he descartado, porque tan bien lo ha dicho ella que mejor ni hablar yo sobre esos temitas. Así que la felicito la verdad al pueblo mexicano por tener a una persona tan bien preparada, y esto no son piropos inútiles, una persona tan bien preparada y una persona que vive tan profunda, sabia y sentidamente la vocación de hija, hermana de Cristo. La verdad ha sido para mí no solamente un gusto, sino muy edificante oír estas palabras y conocer, aunque sea electrónicamente, a esta gran persona. Muchísimas gracias. La verdad es que agradezco el haber tenido la oportunidad de oír la presentación de esta tarde. Yo estuve pensando bastante en el tema, mi profesión o mi religión, política y fe son compatibles, y me pareció que hoy en día la pregunta o las 2 preguntas parecen ser muy lógicas. O sea, claro, como dijo la buena licenciada, es como agua y aceite. Hoy en día uno lo puede ver así.
Pero se me ocurrió que hace pocas generaciones, pocos años, la pregunta sería un poco imposible. Es como si uno dijera, a ver, comer o respirar. O decir, caminar con una pierna o con la otra. Porque no hay el más mínimo conflicto, no hay ninguna discrepancia ni dicotomía ninguna entre las dos cosas, la profesión de uno y la religión, la política o la fe. Y si la hay, no tiene que haber, no la tiene que haber. Para un católico, para un fiel discípulo de nuestro Señor Jesucristo, para un buen hijo de la bienaventurada Virgen María, no hay ningún conflicto, sino el que esté llamado a estar en la política, el que esté llamado a ejercer el derecho, el que esté llamado a ser un funcionario del Estado, el que esté llamado a ser miembro del cuerpo de directores de una sociedad anónima, o el que esté llamado a hacer cualquier cosa, pico de los palotes, el que está apretando tuercas. En cada vocación está Cristo presente. Y en cada vocación puede vivir un cristiano fiel y dignamente su vocación como cristiano y así vivir mejor aún su vocación como lo que fuera. Pongamos un caso. Hay un señor que vive al lado que dice que viene del futuro y sabe que tú te vas a morir mañana. Cruel e innecesariamente y con unos resultados trágicos para todos tus seres queridos. Pero que todo esto lo podrás evitar si haces esto de aquí, algo simple y normal, nada inmoral, en vez de lo otro por aquí, también cosa simple y normal. Es decir, te vas a morir, yo lo sé, vengo del futuro, haz esto y no lo otro y vivirás. ¿Qué haces tú? Pues si eres algo como yo, te vas a tu casa y dices, no dejen que los niños jueguen en casa del vecino, que está más turuleco que una cabra. No le prestas el más mínimo caso, está chiflado. O tal vez llames a la policía. Hay una persona o que está loca o un estafador, tal vez, un mentiroso, nadie sabe lo que está. No le prestemos caso. Bien. Yo ni un dedito de caso le daría a lo que me ha dicho este señor. Pero ¿qué pasaría si este señor ha demostrado a lo largo de muchos años, una y otra vez, que sabe perfecta y contundentemente lo que va a pasar? Ha podido decir, esto va a pasar a las 12 de la tarde. Esto de aquí, no hagas esto porque esto va a pasar. Van a salir 3 de esto y lo otro. Este puede predecirlo todo. Y uno mismo se convence. Pues sí, viene del futuro, lo sabe. Y después sale y dice, mañana, si haces esto, te mueres. Y si haces lo otro, no te mueres. ¿Qué haces tú? Pues a menos que seas bien bruto, si estás verdaderamente convencido de que él está diciendo lo que ha dicho, pues tú dirás, pues mira, voy a hacer lo que me ha dicho. O estás convencido de que el vecino es quien dice, o no lo estás. O crees en él o no. No hay campo intermedio. Puede que sea un loco arrebatado o un criminal engañador, o puede que tenga en mano todo lo que haya podido. Puede que tenga en mano todo lo que me haga falta para poder evitar perecer horriblemente. ¿Quieres ir al cine esta noche? Tú no dirías, me ha dicho, tengo que hacer esto o lo otro. Digo, pues no sé qué haré. Estoy convencido de que dice la verdad, pero no sé si lo sigo o no. Me voy al cine. ¿No dirías eso? Yo creo que si estuvieras verdaderamente convencido, harías lo que él dice.
Si crees en algo, si crees en alguien de verdad, pues vives según esa creencia. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que era Dios. O estaba loco, o era un fraude, o era, y en tal caso es, exactamente lo que dijo ser. Cada uno de nosotros tiene que escoger o Cristo loco, o Cristo malo, o Cristo Dios. Escoge. Pon todo lo que tú tienes en descifrar y discernir, porque te juegas toda tu vida. Aquí y en la eternidad, ahí está todo el juego. Ven al encuentro con Jesús, conócelo y ámalo. Y si dices, pues bien, Cristo Dios, yo estoy con Él, yo creo en Él. Vino Él y desapareció sin más. Sí, yo creo en Él, lo que dijo, pero ya se fue. No creo que sea una opción lógica. El que lea los evangelios con acierto puede ver claramente que Él nos dejó la Santa Iglesia Católica para nutrirnos con sus sacramentos y para servir como la columna y cimiento de las verdades que Él enseñó y que Él sigue enseñando a través de su iglesia. Cristo y su iglesia unidos para siempre como uña y carne. Él en el cielo, encarnado y manifestándose aquí en la tierra, en su santo cuerpo místico que somos la iglesia. Aunque seamos y somos, comenzando por este de aquí, pecadores, falibles, débiles, flojos. Pero con su gracia, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia y podemos poner la fe que tenemos en Cristo, la fe que nos ha llegado por ese encuentro con Él como una persona viva que nos quiere con toda su alma y que alma. Nos quiere infinitamente, por poquísimo que lo merezcamos. Si nosotros creemos y vivimos con Él y en Él, pues tenemos que vivir y creer con la iglesia que Él nos dejó. Él ha garantizado que lo que enseña esa iglesia auténticamente es verdad. He ahí, pues, ese vecino del que yo hablaba, que decía, haz esto y perecerás, haz lo otro y vivirás. Pero ¿cuántos decimos? Bueno, bien, Cristo Dios, no Cristo loco, no Cristo malo, pero así todo yo prefiero hacer lo mío. Mi conciencia me dice que yo he de hacer cosas contrarias a lo que enseña la iglesia. Yo sé más. O si no, yo tengo que vivir una vida católica por mi cuenta y de mi manera. Pues se me ocurre que a esto hay unas respuestas que nos ha dado la Santa Iglesia Católica. En la historia, en el Génesis de Caín y Abel, Caín, que ha matado a su hermano, dice, yo soy el que guarda a mi hermano. Sabía que lo había matado, pero como si no tuviera nada que ver con él. La respuesta, claro, es la respuesta que nos da Cristo en la parábola del buen samaritano y más aún cuando Él murió por nosotros en el Calvario. Sí, cada uno de nosotros está llamado a guardar por el prójimo, a cuidar los que tenemos al lado,
a fijarnos en ellos y hacer lo que podamos para el bien de ellos, como Cristo ha hecho con nosotros. Él no murió en la cruz por lo que lo amaban. Claro, no debería de decir eso. Sí murió en la cruz por los que lo amaban, pero cuán pocos eran. Murió por lo que sus propios verdugos. Él se dejó clavar en la cruz por unos hombres que somos nosotros con nuestros propios pecados. Y así todo, dio su vida por ellos mismos, por nosotros mismos. Nosotros somos responsables por el bien de nuestros hermanos y hermanas en el país en que nos encontremos y también en todo el mundo sin fronteras. El buen samaritano dio la ayuda a un extranjero, a alguien que no era de su pueblo, que no era de su cultura, ciudadano de un país enemigo, a quienes los ladrones habían dejado para que muriera. Los que eran del mismo país que ese señor, lo pasaron por alto. Aún los religiosos lo dejaron ahí, pero vino este extranjero y claro, Cristo es el buen samaritano y se ocupó de él. Nosotros tenemos una responsabilidad, si somos seguidores de Cristo, de seguir a Cristo como buen samaritano, sin fronteras. Y cuando digo fronteras, no digo solamente ni particularmente las fronteras nacionales. Yo veo sin fronteras de clase, sin fronteras de mi propia vida, los que viven en mi vecindario. Claro, también con ellos. Pero el que vive del otro lado del río, el que vive del otro lado de la montaña, el que está en el otro valle, también es prójimo nuestro. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es de proteger el bien común. Pero claro, esa responsabilidad se tiene que ejercer primero y antes que nada, tiene que estar informado por nuestra vida en Cristo, por nuestra vida con Cristo. Nosotros llegamos a tener una vida con Cristo por el bautismo, cuando en la mayor parte de nosotros, me supongo que cuando éramos bebitos, desde ese momento el Espíritu Santo ha estado fructiferando, ha estado ahí cociendo dentro de nosotros, inclinándonos a nuestra vocación como hijos adoptivos de Dios Santísimo. Por los sacramentos, la confirmación, la penitencia, más aún por la Santa Eucaristía, el Padre del cielo nos perdona, nos recibe y genera en nosotros la gracia para vivir más fielmente la vocación que Él nos ha a donde estamos destinados a vivir. Acuérdense o acordémonos que en el Evangelio de San Mateo dice el Señor, verdaderamente les digo que lo que han hecho al menor de nosotros, de entre ustedes, lo han hecho a mí. Eso lo tenemos que tener siempre presentes. Decía en la Constitución Pastoral de la Iglesia en el mundo moderno, se llama Gaudium et Spes, del Segundo Concilio del Vaticano, decía, la esperanza y la alegría, tanto como la tristeza y las ansiedades de los hombres de nuestro tiempo, especialmente los pobres o los afligidos de cualquier manera, son el gozo, la esperanza, la tristeza o la ansiedad de todos los seguidores de Cristo también. Nada que sea genuinamente, auténticamente humano, deja de tener eco en el corazón de un discípulo de Cristo. Pues los discípulos de Cristo forman una comunidad de hombres
unidos a Cristo y guiados por el Espíritu Santo, que marchan hacia el reino del cielo y son los que alzan el mensaje o llevan el mensaje de la salvación a todos los hombres. Por esto, los cristianos llevan dentro de sí un verdadero espíritu de solidaridad con todo ser humano. Con la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, hemos logrado ser ciudadanos del cielo aún aquí en la tierra. Somos herederos de una vida eterna que nos ha prometido Cristo y que nos ha ganado por su pasión, por su muerte y por su resurrección. Pero aunque seamos ciudadanos del cielo, seguimos también siendo ciudadanos de la tierra y del país en donde estemos, en donde nos encontremos. Nuestra ciudadanía celestial requiere que imitemos a Cristo, que vino no a ser servido, sino a servir, y que dio su vida como rehén para la salvación de muchos. Como ciudadanos del cielo como ciudadanos del cielo y de la tierra, tenemos el deber de seguir la ley moral, de comportarnos con todo respeto, respetando los derechos de todos y promoviendo el bien común. También en el Gaudium et Spes enseñó el Segundo Concilio del Vaticano. Este concilio exhorta a los cristianos como ciudadanos tanto de la ciudad del cielo como la ciudad de Dios, de cumplir con sus deberes fielmente en el espíritu del Evangelio. Es un grave error pensar que como esta ciudad terrena no es una ciudad que perdurará, que sigamos viviendo como si no fuéramos ciudadanos del cielo. Esto sería olvidarnos que nuestra fe nos ata más profundamente a todas las responsabilidades que tenemos aquí en la tierra, pues Dios nos ha puesto aquí. También es un grave error pensar que podemos meternos en nuestras actividades aquí en la tierra como si fueran completamente ajenas a nuestros deberes de religión. Y pensar que la religión no es más que el cumplir con ciertos actos de religiosos y espirituales cada tanto y observar unas cuantas obligaciones morales. Uno de los graves errores de nuestro tiempo es la creación de una falsa dicotomía entre la fe que algunos profesan y la práctica de la vida diaria. En el Antiguo Testamento los profetas vehementemente condenaban este escándalo. Sigo hablando sigo con el documento del Vaticano. Y en el Nuevo Testamento, Cristo mismo, con aún más fuerza, dijo que el que comportara de esa manera le tocaría un castigo fortísimo. Por lo tanto, que no haya y no se piense que haya oposición entre la actividad de un profesional, la actividad social de una persona y la vida religiosa del otro lado. El cristiano que deja de cumplir con sus deberes temporales, también deja de cumplir con sus deberes religiosos con su prójimo. Ese cristiano deja de cumplir con sus deberes con Dios y pone en peligro su propia salvación eterna. Nuestra ciudadanía, ahí acaba el Segundo Concilio del Vaticano. Nuestra ciudadanía en el cielo añade la gracia de Cristo a los deberes que tenemos como ciudadanos de la tierra. Tenemos como ciudadanos del cielo la gracia de poder llevar la caridad divina que tenía dentro el buen samaritano a todo lo que hacemos aquí en esta tierra.
la palabra de Cristo nos llama a una conversión constante dentro de nuestras vidas para que podamos cada día mermar más nuestras iniquidades, nuestras debilidades, nuestras tibiezas, y podamos más fuertemente vivir en la caridad que Cristo nos llama a tener. Algunos son fanáticos de sus equipos de fútbol o de este proyectico en que están metidos. Una madre se puede pasar horas describiendo a quien oiga cómo su hijito ha dado su primer paso, porque está toda entusiasmada de eso. Cada uno tiene la capacidad de vivir estos entusiasmos, de vivir estas con afán. El que está en coma en un hospital, claro, está vivo, vive. Pero cuando dice Cristo que Él ha venido, que Él es la vida y que ha venido a la tierra para que arda, no es esa vida de alguien en coma en un hospital, sino Él quiere que vivamos con ese afán, vivamos a pleno. Cristo quiere que vivamos a pleno por Él y con Él, que lo tengamos a Él siempre presente, que Él sea siempre lo que tenemos delante, que veamos en el prójimo a Cristo. Decía la Santa Teresa de Calcuta, decía que ella con Cristo estaba siempre jugando al escondido, porque Cristo se aparecía siempre disfrazado de otra persona, y dice, y a veces los disfraces daban miedo, pero era siempre Cristo, y su oficio era de encontrarlo detrás del disfraz. Que todos nuestros pensamientos sean los de Cristo y que todos nuestros actos sean suyos también. Tenemos, en fin, que ser otros Cristos en nuestra vida personal y también en nuestra vida profesional. Quien nos ve a nosotros, ve a Cristo también. No seamos tibios, que nuestra fe no nos deje conforme a ser algo mejor de los que tenemos al lado. Imagínense ponerlo en la tumba de uno. No era tan malo como los demás. No era el peor de los malos. Vaya lápida. Cada uno de nosotros está llamado a ser íntegro. Una persona, no 2 o 3 o 4 personas. En la iglesia una persona, en el trabajo otra, como ciudadano otro, en el pueblo otro. No. Cuando vives tu vida en este mundo como hijo, marido, padre, hermano, vecino, ciudadano, funcionario, político, cuando ejerces tu profesión, sea la que sea, sé una persona atento a tus deberes como ciudadano del cielo y ciudadano de la tierra. No un cristiano a medias y todo lo demás a medias. Si eres católico, estás llamado a ser santo. No seas un pagano bautizado, buena frase usada que hemos oído hace unos momentos. No seamos ninguno de nosotros un pagano bautizado. Con la gracia del Altísimo lo puedes lograr. Puedes lograr ser un santo, tanto en tu profesión como en tu vida espiritual. Y si no logras, bueno, muere intentándolo. Muere el intento. Ten la gloria de morir en la campaña. Avanza la bandera de Cristo en la vida, y en la vida tuya y en la vida de tus prójimos, para que digan, ese tiene un aire especial. El católico íntegro, con una conciencia formada por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y su Santa Iglesia, con una conciencia que es una fiel y auténtica extensión
de esas enseñanzas es el mejor ciudadano y el mejor funcionario y el mejor exponente de la ley. Es el mejor profesional y está llamado a ser también el mejor padre, la mejor madre, el mejor hijo. Siempre excelsior, siempre más allá. El cristiano que vive fiel e íntegramente su fe es levadura para la obra de salvación de Jesucristo en esta tierra. Ama a Cristo con todo tu ser, vive tu profesión y vive tu religión íntegramente, como una sola cosa. Hoy en día quieren que uno se separe de su fe. Bueno, eso es los domingos y eso no lo puedes traer aquí. Es como si dijera, bien, tú puedes entrar en la política, pero no puedes hablar en español. O no puedes traer ninguna de tus creencias. Entonces, ¿para qué estás? No te han invitado a que vayas, quieren un robot. Si tú vas, ve como cristiano. Ve como católico y alza las banderas de Cristo. Esto no es imponer la fe, sino vivirla. Es amar al prójimo, hacer lo que Cristo pide. Cristo lo ama, tú lo ames también. Sé otro Cristo. Y de esa manera puedes ser verdadero político, verdadero abogado, verdadero funcionario. Es eso a lo que estamos llamados, cada uno de nosotros, en el momento en donde se encuentre uno. Eso es lo que tenemos que llevar al mundo y llevar con cada uno de nosotros, que esté presente siempre. Y como dije antes, y si no se logra, pues muere en el intento. ¡Qué gloria esa! Bueno, como dije, descarté unas páginas, intenté escribir otras cositas porque, mejor lo dijo la licenciada Martínez y Guzmán. Aquí los dejo, aunque estoy dispuesto a contestar las preguntas que a algunos se les ocurra poner. Muchas gracias, licenciado Rafael Adán, y sobre todo también gracias a la licenciada Norma Edith. La verdad que ha sido un panel muy enriquecedor para todos los asistentes, sobre todo recordando que este panel se está grabando y se va a subir cuando se edite y se tenga todo en nuestro canal de YouTube de Pastoral Univa, pues sobre todo porque esta gran ponencia de ambos se quede, ¿no? Guardada para todos aquellos que quieran consultarla. Y bueno, en lo personal, yo como abogado, pues lo veo así como esta parte, ¿no? Dentro del primer panel de la licenciada Norma Edith, yo creo que es como la frase de este panel, ¿no? De la política y la fe son como agua y aceite. O sea, como ambos lo referían así como que a veces sentimos que está peleado uno con el otro y cuando no es así. O sea, yo creo que ustedes son un gran ejemplo de ese romper esquema, ¿no? De que a veces pensamos que para aspirar a un cargo, para estar dentro de un puesto importante como lo es el gobierno o la política, debemos de renunciar, ¿no? A todo aquello que nos hace ser como persona católica, renunciar a todos aquellos ideales para sucumbir de cierta manera a los intereses de otros. Pero no, o sea, en realidad, y rescato esta parte de como tomar un compromiso social, o sea, dentro de los valores, ser una fortaleza, o sea, que todo esto enriquezca para el compromiso social que tenemos, para poder llevar el evangelio a través de nuestra fe. Obviamente, cuando una persona, pues con valores, se caracteriza por ser católico y está dentro de uno de estos ámbitos, se nota luego por el servicio, por la calidad de persona que es, y sobre todo lo que lleva a que esta persona explote su máximo potencial, dando una propuesta de un esquema social adecuado a lo que viene siendo el reino de los cielos. Y bueno, aquí también rescatando un poco de las palabras de la licenciada Norma Edith,
pues la prioridad de la garantía de los derechos humanos de las minorías, en el sentido de aportar y apostar para ellos. O sea, no solamente en beneficio de unos pocos, sino en realidad tomar como desde ellos los tenemos como en una parte baja, ¿no? De prioridad. Y en realidad como, no, o sea, hay que proponer y ellos tienen que pasar a la parte alta, procurar los derechos humanos de las personas. Y toda esta parte se da en el diálogo político. Como lo comentaba la licenciada Norma Edith, no se escucha una propuesta concreta de lo que en realidad se va a hacer, o sea, de lo que en realidad se va a proponer dentro de este nuevo marco de elecciones. Solo se escucha quién es el bueno, quién es el malo. Entonces, es esta parte, ¿no? De también escuchar qué otros políticos o qué otras personas traen estas ideas, de sobre todo comprometerse a hacer un cambio social. Y ya por último, lo que mencionaba de la retrospectiva de un político, cuando termina su sexenio, su mandato, su nombramiento, por así decirlo, es voltear hacia atrás y ver todo lo que se ha hecho. La marca que deja en la sociedad es importante porque de ahí depende qué tanto hiciste eficiente tu manera, ¿no? De ser católico y a la vez en tu cargo, cómo lograste transformar una comunidad, cómo lograste transformar a un cierto sector de la población que sobre todo se había quedado olvidado. Esas son de las partes rescatables de la licenciada Norma Edith. Y bueno, del licenciado Rafael Madán, nos quedamos con que una persona acertada en los evangelios, o sea, esa asertividad al momento de leer los evangelios es muy importante porque descubrimos lo que Cristo nos ha dejado y sobre todo a lo que nos invita, que es a compartir el evangelio, que es a compartir todo ese amor que Él nos trajo, pero desde nuestro trabajo, desde nuestro punto donde nos estamos desempeñando. O sea, ahorita como profesionistas debemos de ser íntegros. O sea, a mí esa palabra me encanta muchísimo porque tienes que ser íntegro en todo lo que haces, tanto como en tu trabajo, en tu escuela, con tu familia, tienes que cumplir con todo. O sea, no se puede hacer a medias y eso es una parte para mí que es muy, muy importante que en el sentido de no ser a medias, o sea, no solamente decir que sí nos conviene seguir a Dios en ciertas partes y en otras no, sino que debemos ser íntegros en lo que hacemos. Y ese llamado nos hace formar a las personas que están a nuestro alrededor y sobre todo que ellas puedan ver a Cristo dentro de nosotras. La verdad que me voy muy, y yo creo que los que estamos aquí escuchando su ponencia, nos vamos muy encantados y sobre todo, pues para ya no dar más pie a todo esto, vamos a dar paso a la sección de preguntas. Vamos a ver es para la licenciada Norma Edith. A ver, doy lectura a la primera. Nos pregunta Sergio Cisneros, ¿cómo y a quién le corresponde la educación de los católicos para la política? Bueno, indudablemente, siendo congruentes con lo que hemos comentado, el primer educador tiene que ser la familia. Y en la familia te van preparando para ser o no ser honesto, por ejemplo. Te van preparando para buscar la verdad o no buscar la verdad. La familia tiene un papel insustituible en la formación de buenos políticos. En la familia te celebran si tú cometiste un acto de corrupción, o te celebran si tú cometiste un acto de honestidad. Creo que el primer espacio es, por supuesto, este. Luego, respondiendo al asunto de la subsidiariedad, la iglesia juega también un papel muy importante y en ese sentido hay muchos documentos, estudios muy profundos y que han llevado décadas para darnos elementos y ser políticos, verdaderos políticos o políticos que busquen llevar su fe a este ámbito. Y hay documentos, por ejemplo, específicamente en este tema, como toda la doctrina social de la iglesia está rica de sabiduría y de guía para poder formarte como un buen político. En estos documentos, como la doctrina social, que es muy extensa y que es específica también en los temas,
vas encontrando respuesta acerca de cómo puedes actuar o qué necesitas conocer para poder entender. Pero sí se necesita una preparación permanente. ¿Por qué? Porque yo observé en muchas ocasiones que muchos de los compañeros votaban a favor o se sentían atraídos hacia ciertas propuestas porque desconocían el fondo. Es necesario estar en un estudio permanente y en ese sentido están muchos documentos que te dan luz. Por ejemplo, si tú no has estudiado profundamente el tema de la ideología de género, puedes irte muy fácil con la parte afectiva y un poco tramposa que muestra esta ideología, ¿no? Dicen por ahí que las mentiras mezcladas con verdades no suenan bien. Si a mí me dicen, oye, saliendo de tu casa te va a atropellar un marciano, pues yo me voy a morir de la risa. Pero si a mí me dicen, oye, fíjate que ahorita acaban de atropellar a una persona que tú quieres, le voy a creer porque es posible y entonces me voy a angustiar y voy a ir y voy a ver y voy a buscar, aunque sea una mentira, porque es posible, ¿no? Entonces, las mentiras mezcladas con verdades son creíbles y así es como funcionan las ideologías. Y si tú no te preparas para poder enfrentar y buscar verdaderamente el bien común, entonces vas a caer en toda esta propuesta y vas a ir empujando cosas que no son positivas. Sí. Muchas gracias, licenciada Normedit. Sé que hay una serie de bastantes preguntas. La verdad es que no nos está dando el tiempo para tantas, pero para el licenciado Rafael Madán, aquí va una y con esta casi estamos a punto de cerrar. ¿Cómo logra usted, licenciado Rafael, la lucha de fe que llevan día a día contra la pelea externa? ¿En qué momento los han puesto a prueba? ¿O en qué momentos ha tenido que poner sobre todo su capacidad o su creencia por encima de lo que otras personas le piden o le exigen? Bueno, parte de la pregunta no me gusta porque está muy enfocado en un servidor que indigno siervo del Señor soy, pero sí que tengo que decir que tanto en la práctica privada, cuando en el bufete en donde trabajé, me pidieron que trabajara en 2 casos que era apoyar algo inmoral. Y le dije a mi jefe que yo no podría trabajar en eso y no lo podía hacer por estos motivos. Lo que es más, no me parecía que el bufete debería de hacerlo. No cayeron en buenos oídos. Esas palabras no gustaron. No me obligaron a hacer nada, porque en tal caso no lo hubiera hecho, ¿no? Me mantuve en el bufete, pero ya vi que las puertas del bufete se iban cerrando. Yo no he hecho nada mal, mucho menos. He intentado llevar algo bien a la historia, ¿no? Y no estaban capacitados para oír. Bien. Como decía Santa Teresa de Calcuta, lo nuestro no está garantizado que tengamos éxito. Estamos llamados a ser fieles, no a tener éxito. El éxito lo da el Señor o no lo da el Señor por sus propios motivos, pero la fidelidad, eso sí lo podremos lograr con la gracia de Él. Sin la gracia de Él no podemos lograr nada. Ahora, entré entonces, ya me fui del bufete y entré en el Ministerio de Justicia aquí en Washington. Y vamos a decir, yo creo que habrán sido unas 6 o 7 veces a lo largo de 30 años que se me ha pedido que trabaje en algo inmoral. En un caso era promover el aborto procurado. Y yo dije, no solamente no lo hago, sino también no lo deberíamos de hacer por estos motivos, pero yo no lo voy a tocar. Y me dijo el jefe mío, bueno, que era un buen hombre a favor del aborto, equivocado, así, vivía una vida completamente secular, pero es una persona
en muchos sentidos muy caritativa, lo quiero mucho. Él me dijo, bueno, yo veo que esto es cuestión de conciencia, yo no lo comprendo, pero lo respeto. Mándame lo que te han enviado para que yo se lo pueda dar a otro. Y yo dije, no lo puedo mandar, yo no puedo ayudar en nada a esto. Si tú vas a ir a cogerlo bien y bien mal, lo que es más. Y él me dijo, la verdad es que no ayudas mucho a que te ayudemos. Y yo le dije, no es con ese fin que lo hago, pero no puedo tocarlo, no lo puedo hacer y lo que es más, nadie lo debe de hacer. Por esto es un cooperar con la iniquidad. Unas 6 o 7 veces he ofrecido mi dimisión. Yo digo, y si eso procura que yo tenga que irme, pues me voy. Pero yo no puedo dejar la causa de Cristo. Porque el que quiere Rafael Madán sin la causa de Cristo, no quiere a Rafael Madán. Rafael Madán o está con Cristo o no existe. Así que si estoy, yo vengo con eso. Y si no estoy, pues no estoy. Y no es por mucha virtud que tenga yo. En algunos de los momentos yo dije, ay, si el Señor me pide que me vaya de aquí, ¿de qué vivo? Pero el Señor me pidió que ofreciera la dimisión. No me pidió que me echara. Yo lo ofrecí, no lo aceptaron. Como dijo uno de los abogados, Rafael, mi jefe en aquel entonces, Rafael, eres demasiado valioso, no aceptamos la dimisión tuya, vamos a cambiar las cosas. Eran personas buenas, eran y son personas buenas, no acordes a lo que enseña la iglesia, pero en ese sentido, dentro de lo que tenían, eran personas buenas y yo estoy muy agradecido. Pero mi obligación era de dimitir porque no podía yo hacer ese trabajo. Y fue el Señor el que dijo, bien, quería que ofreciera la dimisión. No quise en ese momento que te fueras del ministerio. Aún con mis propios empleados, hay 25 abogados que trabajan por mí y otros que trabajan por mí en un carácter administrativo, y ellos, yo intento ser el mejor jefe que hayan tenido en su vida. ¿Lo logro? No lo sé. Tendrán ustedes que llamarlos a ellos a ver lo que dicen. Pero por lo menos dentro de lo que yo soy capaz de pensar y capaz de hacer, yo intento ser el mejor. Y de esa manera que digan, bueno, había uno y se ve que era católico y la verdad es que era una persona decente y buena. Que eso cuece, empiece a cocer dentro de su cabeza. Porque el Señor, cuando vino aquí a la tierra, no creó una sociedad anónima con proyectos y planes, sino se pasó 3 años yendo de aquí a allá con un grupo de 12, haciéndose amigo de ellos. Y la fe se comunica así, entre una persona y otra. Todos unidos en Cristo. Y ya después de eso, cuando uno ya está con Cristo dentro, uno ya busca oportunidades para comunicarlo. Comunicarlo abiertamente, comunicarlo calladamente, comunicarlo de cualquier manera. Eso es, la verdad, una magnífica oportunidad que tenemos. Muchas gracias, licenciada Norma y licenciado Rafael, por sus extraordinarias ponencias. Y sobre todo, pues, gracias por compartirnos en este encuentro de universitarios católicos. Podría comentar ante una pregunta ahí muy específica de documentos, nada más comentar 2, 3 documentos que creo que valdría la pena que se revisara, aparte de la doctrina social de la Iglesia. Sí, claro, adelante. El Papa Francisco nos ha regalado 2 encíclicas que creo que son muy especiales para darle seguimiento a este tema. Hermanos Todos, Fratelli Tutti, y La Alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Creo que esto podría dar mucha luz en el estudio de el tema de la política en la formación personal. Creo que eso nos serviría para abonarle a nuestra formación. Gracias.